Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. ¿Ustedes saben lo que es un herbario? ¿Saben lo que es una colección botánica? ¿Tienen idea qué valor patrimonial alberga? Ese es el tema que nos proponemos tratar hoy en Conexión Interior, ¿verdad, Carlos? Sí, Romina, tenemos el invitado, que es el profesor de botánica de Facultad de Agronomía, Mauricio Bonifacino. Él ocupa la cátedra de botánica y en estos días que están comenzando, los gurises están comenzando el año lectivo, están en Facultad de Agronomía comenzando en primero, con botánica, y es lo que capaz más nos asocian a los agrónomos, la gente, es con las plantas. Y para saber de plantas, tenés que saber de botánica. Entonces la primera pregunta, le doy la bienvenida a Mauricio, la primera pregunta es: ¿por qué es importante conocer las plantas y por qué es importante la vegetación en el mundo? Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y les agradezco por la invitación, especialmente a Carlos. Bueno, las plantas son organismos omnipresentes en todos los ambientes terrestres del mundo. Es difícil encontrar un lugar donde no tengamos plantas. Y de hecho, la vida cotidiana de todos nosotros depende irrevocablemente de las plantas. Ya sea de maneras más directas con los alimentos, cosas menos directas si se quiere, con nuestras vestimentas, a pesar de que hay mucho sintético ahora, pero hay muchas fibras textiles, capaz que la más importante de todas es el algodón, ¿sí? Que esas son algunas células que están en las cubiertas de las semillas de la planta de algodón, lo que se utiliza para la vestimenta, materiales de construcción, pero después hay cosas menos tangibles, pero igualmente importantes, como todos los servicios ecosistémicos que ofrecen las plantas, desde la regulación del ciclo del agua, los polinizadores, sin los cuales no existirían muchos cultivos, ¿sí? De los cuales también dependemos nosotros, hasta la generación del aire. Y ni que hablar de las medicinas. Entonces, no importa en qué faceta de la vida del ser humano, mirando esto desde una visión muy antropocéntrica, ¿no? Digamos, porque si consideramos la vida toda, las plantas forman la matriz de los ecosistemas en los que se desarrolla el resto de la vida. Entonces son esenciales para todos los organismos, ¿sí? Y de alguna manera son los generadores primarios de alimentos, ¿sí? A través de una reacción que sabemos, todos conocen, es la fotosíntesis, ¿no? Es una cosa muy interesante pensar que todo lo que es la vida en la Tierra se sustenta por una pequeña corriente eléctrica, que es la que lleva a cabo la fotosíntesis, gracias a una estrella que está a 150 millones de kilómetros. Eso como que habla un poco de la fragilidad de todo y también coloca en el centro lo que son las plantas. Entonces, independientemente de lo que uno estudie o a lo que uno se dedique, dada esa conexión tan íntima que tenemos nosotros los seres humanos con las plantas, cualquiera debería de sentir esa apreciación y ese agradecimiento sobre las plantas. Mauricio, tan es así lo que decís, el oxígeno es fundamental, no viviríamos nosotros si no tuvieran las plantas, pero ¿podría existir el mundo sin animales? Estarían las plantas. ¿Podría existir el mundo sin las plantas? No, los animales no podrían vivir. Y hasta las rocas, que lo vemos como algo inerte o algo que no tiene vida, cuando las estudiamos en geología y eso, encontramos impresas en las rocas microorganismos, oxígeno, burbujas, helechos, plantas, troncos fosificados. Entonces, la importancia, lo que me llama la atención es por qué cuando una persona está al final de su vida, que se está muriendo y no tiene vida, se le dice está en estado vegetativo. O sea, todo esto es todo lo contrario a lo que decía Mauricio. Interesante esa observación, tenés razón. Bueno, acá tuvimos como un curso adelantado, una primera clase de botánica adelantada, ¿no? Así como una buena presentación. Lo que escuchan ya tienen, por lo menos para intervenir un par de veces ahí en el adelanto que hacía Mauricio. Vayamos ahora, Mauricio, si te parece, ahora que entendimos la importancia que tienen las plantas, ¿qué es un herbario?
Un herbario es una colección de muestras de plantas. Es importante aclarar que no son muestras de plantas vivas, ¿sí? Y primero te pido que me permitas tomarme un poquito de aclaración de cómo llegamos a la necesidad de la colección. Todo el conocimiento que el ser humano tiene sobre las plantas, evidentemente sale de estudiar las plantas, y uno para estudiar las plantas tiene que salir a la naturaleza. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, esa primera aproximación que se tiene a las distintas especies, o a entender más sobre su forma, sobre su fenología, sobre su reproducción, viene a través del estudio de muestras de herbario. Es decir, muestras de plantas que han sido colectadas de la naturaleza y procesadas de una determinada manera para que se permita su conservación. Esto básicamente se requiere que tú arranques una ramita, si es un árbol, la colocas entre un pliego de diarios, eso va entre unos cartones, se coloca en una prensa, se aprieta y se seca. Entonces la muestra, desprovista de agua y en un estado como que aplanado, pierde la tridimensionalidad, se pega en una cartulina con una etiqueta que dice quién la juntó, cuándo, dónde, características de la planta que se pueden llegar a perder, como la altura del árbol, el color de las flores, si tenía algún aroma, cualquier otro dato que uno haya recogido en ese momento. Y la importancia de las colecciones es que cuando yo quiero estudiar una determinada especie, por ejemplo, no solo tengo acceso a las muestras que yo colecté y a lo que yo vi en la naturaleza, sino que cuento con las observaciones hechas por decenas o cientos de otros investigadores que me precedieron y que también observaron a la misma especie en otros lugares. Entonces eso incrementa exponencialmente mi capacidad de observar y de entender a ese organismo en la naturaleza. Es por eso que son importantes las colecciones. Entonces el origen de las colecciones no está del todo claro, pero digamos muchos historiadores de la botánica como coinciden en señalar a un italiano, ¿sí? Luca Gini, en el límite del siglo XV y siglo XVI, es al que se le atribuye haber iniciado la práctica de colectar muestras, prensarlas y secarlas con propósitos demostrativos. Después, una persona que seguramente todos se van a estar familiarizados con, el sueco Carlos Linneo, lo popularizó al sistema porque era su manera de intercambiar muestras con investigadores de distintas partes del mundo y de esa manera poder conocer sobre esas cosas. Y básicamente que el método de colecta y de cómo se preservan las muestras no ha cambiado desde el siglo XVIII. La tecnología ahí no ha llegado mucho. No, hemos mejorado en cómo secamos, ni que hablar en las condiciones de conservación de las muestras. Ahí capaz que podemos ver ahora una foto, por ejemplo, donde se ve, ¿no? Donde se ve la prensa, digamos. Exacto, y cómo se guarda. Sí, ahora Felipe Penades, nuestro operador de video, las coloca. Sí, yo también les había pasado una foto donde se mostraba una foto tomada en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con dos botánicos famosos colectando en Estados Unidos, y se los veía con sus prensas iguales a las que la usamos en la actualidad. Entonces, básicamente que una colección de muestras de plantas, un herbario, es un registro, ¿sí?, de todo lo que es la biodiversidad vegetal que existe en un área determinada, de la cual se alimenta ese herbario. Entonces, es una fuente valiosísima de información que nos permite responder una enorme cantidad de preguntas, yendo de las más básicas, qué plantas ocurren en una determinada área, dónde se distribuyen, en qué ambiente lo hacen, cuándo florecen, cuándo fructifican, cuáles son sus características florales, sus características digamos, vegetativas. Incluso ahora, con los adelantos que ha tenido toda la digamos, sistemática molecular, hasta se pueden obtener ADN de muestras de más de 100 años. Entonces, realmente el valor de las muestras de herbario, en lugar de disminuir, cada vez es mayor, porque son los testigos de la diversidad que existe en un determinado lugar. Y es nuestra ventana, nuestro portal de acceso a entender más sobre la diversidad de la cual, como decía al principio, depende nuestra existencia. Eso capaz que te quería consultar. A ver, más allá de los investigadores que dijiste que capaz que son la fuente más directa de consulta, ¿a quiénes más debería importarle un herbario? Digamos, dado los usos de la información asociada con las muestras, los intereses son sumamente amplios. Digamos, por poner un ejemplo,
los mejoradores en genética vegetal, ¿sí? Que lo que intentan siempre es generar nuevas variedades que estén adaptadas a un determinado clima o que sean más resistentes a una determinada plaga, necesariamente tienen que salir a cazar genes o variantes génicas en parientes salvajes de esas plantas que están siendo cultivadas. ¿Y cómo saben esos investigadores dónde conseguir a esos parientes salvajes? Bueno, tienen que mirar en las colecciones botánicas. En las colecciones botánicas donde se van a encontrar con un ejemplar que colectó, por ejemplo, el botánico uruguayo Rosenburg, ¿sí? En el 60, ¿sí? Y lo colectó cerca de Arévalo, ¿sí? En Cerro Largo. Entonces saben que si van a ese lugar, a tantos kilómetros del puente, van a encontrar una población de esa planta. Entonces ahí, como vieron que la muestra estaba florecida en tal época, saben que de repente van un par de meses después y se la van a encontrar con fruto o semilla, que es lo que les interesa, y ese es un uso muy directo, ¿sí? Gente que está trabajando en control biológico, ¿sí? De repente anda a la búsqueda de algún tipo de insecto y se sabe que ese insecto se alimenta de determinada planta, entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar el insecto? Bueno, vamos a buscar dónde está la planta. Entonces ahí se consulta en el ejemplar de herbario, eso. Gente que trabaja con, digamos, obtener compuestos químicos en las plantas para obtener medicinas. Digamos, una vez que se encuentra un producto químico de interés, lo primero que se pregunta el ser humano es, bueno, ¿será que otras plantas tienen algo parecido? ¿Será que tiene una variante que es más potente? Entonces, en lugar de salir a buscar en los cerca de 400.000 especies de plantas que existen en todo el mundo, dicen, bueno, es más probable que una que esté muy cercanamente emparentada con esta también lo tenga. Entonces, primero hay que, de alguna manera, construir una filogenia, ¿sí? Pero una vez que se sabe cuál es la más, o sea, una especie de árbol genealógico que me muestra las relaciones entre las distintas especies. Pero una vez que se identifica esa planta, ¿cómo se la ubica? Bueno, ahí es donde se van a las muestras que han sido identificadas, que tienen los datos de dónde se juntaron, cuándo, y de esa manera se accede. Bueno, y puedo mencionar muchos otros ejemplos, pero digamos, creo que con el tema de las medicinas, el mejoramiento genético de los cultivos, el control biológico, ahí tienen algunos ejemplos. Bueno, ni que hablar, el ecoturismo, ¿sí? Siempre todos estamos interesados en, bueno, ¿cuáles son las cosas que son solo únicas de este lugar del Uruguay? ¿Cuáles son las plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, solo en Uruguay? Bueno, esa información la obtenemos una vez que hemos hecho un estudio pormenorizado de todo lo que ocurre en cada uno de los confines de nuestro país y decimos, bueno, las plantas que ocurren en nuestro país son estas y de toda esta lista tenemos un número X que no existe en otro lado del mundo. Bueno, tenemos que protegerlas a todas, pero esas en particular son como que las más relevantes, porque si se extinguen aquí, no existen en ningún otro lado del mundo, ¿sí? Un caso, un ejemplo muy cortito de eso, tenemos una especie de margarita que se llama Grindelia orientalis, cuya distribución está limitada a lo que es la costa uruguaya entre Piriápolis y Rocha, capaz que un poquito en el centro de Rocha, en la costa. Pero no existe en ningún otro lado del mundo, ¿sí? Y con la presión inmobiliaria que está teniendo nuestra costa hoy día, son poblaciones que están en extremo peligro. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuál ¿sí? dijiste? ¿Cómo se llama? Para Grindelia orientalis. Por suerte es una planta que está siendo ahora muy utilizada ornamentalmente. Entonces, que es otra manera de conservar ex situ, ¿sí? Cuando una planta empieza a ser cultivada, ¿sí? Porque de alguna manera se generan bancos de germoplasma de plantas vivas en distintos lugares gracias a ese cultivo. El ejemplo más claro, Mauricio, cuando nosotros nos enfrentamos en la producción con una maleza nueva que no conocemos, ¿a quién recurrimos? A los botánicos para decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me apareció acá? Después, ¿qué apareció? ¿Por qué apareció? Vino con una semilla importada de Argentina, que hoy tenemos ejemplos claros, y cómo se controla. Entonces, toda esa información es lo que precisamos, ese banco de información, ese respaldo, ese backup que tiene la botánica para asesorarnos y para ayudarnos a nosotros, pues no estamos en el tema, ¿no? Eso es tal cual, Carlos, y es esencial, y muchas veces se pregunta, bueno, pero si ya tenés una muestra de tal especie, ¿por qué necesitas seguir ocupando más espacio con más muestras de la misma especie? Bueno, necesito tener más muestras porque las plantas no salen de una fábrica de autos alemanes, todas perfectamente con el mismo tamaño, tienen una cierta variabilidad. Entonces, cuanta más muestras tenga yo, voy a tener una mejor idea de cómo es su variación.
y cuando tengo un objeto que me traen para identificar, por ejemplo, esa maleza, bueno, digamos, voy a tener más con qué comparar. Entonces, para eso es esencial para saber la fenología, cuándo florece, cuándo fructifica, en qué ambiente los vive. Entonces, por eso no basta con tener una muestra, siempre tenemos que ir como que incrementando nuestra colección con nuevas muestras. Y eso lleva necesariamente a que las colecciones, lejos de ser un elemento estático y que parece un museo que no se toca, ¿sí? Es como una colección viva en el sentido de que crece constantemente, ¿sí? Y bueno, y no es que está ahí, no es estudiada y es solamente venerada de lejos, no. Las muestras son revisadas, estudiadas, analizadas, se sacan muestras para hacer distintos tipos de estudios. Y bueno, para poder conservar esas muestras, pues las muestras de herbario pueden preservarse por cientos de años, tenemos ejemplos de eso en herbarios europeos. El tema es que tienen que estar en las condiciones ideales. Ahora nos contaste, ¿parece? Sí. ¿En qué condiciones está ahora y en cuáles debería estar? ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Carlos, ¿qué ejemplo encontraste para que entendamos lo que es un herbario? A ver. Yo decía que era como una biblioteca. Una biblioteca puede estar fija, inmóvil, con textos antiguos que nadie toca, hasta de adorno, o puede ser una biblioteca viva, que es la que nos gusta a nosotros, ¿no? Grande, con ejemplares antiguos que son nuestro tesoro, ejemplares más o menos nuevos que son los que leímos y los que capaz en algún momento siempre decimos que vamos a leer, y después continuamente estamos comprando libros, incorporándolo y agrandando esa biblioteca. Y en esa biblioteca sabemos dónde ir a buscar la información cuando la precisamos. El herbario es exactamente lo mismo. En vez de libros, son plantas. Mauricio, ¿qué es el herbario que existe hoy en Facultad de Agronomía? ¿En qué consiste? Bien. En Uruguay, en Facultad de Agronomía tenemos una de las principales colecciones que hay en Uruguay. Sí, en Uruguay hay 5 colecciones, una en Facultad de Agronomía, otra en el Museo de Historia Natural, Jardín Botánico de Montevideo, Facultad de Química y Facultad de Ciencias. Entre las 5 colecciones tenemos un poquito más de 250.000 de muestras de herbario. Las dos colecciones más importantes son las del Museo de Historia Natural y las de Facultad de Agronomía, que cada una tiene aproximadamente unos 100.000 ejemplares. La del Museo de Historia Natural es principalmente una colección histórica, ¿sí? Ahí hay ejemplares depositados por antiguos botánicos, ¿sí? Herter, Osten, Chevatarov, Lombardo, Schibert, por mencionar algunos. Y en la de Agronomía tenemos una colección histórica, pero es tal vez la colección junto a la del Botánico que se nutre de ejemplares más recientes. Y bueno, nosotros estamos actualmente incorporando constantemente muestras. ¿Quiénes incorporan las muestras en el caso de Agronomía? ¿Los estudiantes mismos? En realidad, estudiantes cuando hacen alguna tesis, alguna investigación, pero principalmente somos los docentes e investigadores que hemos estado asociados tradicionalmente al laboratorio de botánica. ¿Y físicamente el laboratorio cómo es? Para que nos hagamos una idea. O el lugar donde está el herbario. En este momento la colección, ocurre. Una parte está en un salón que no está acondicionado para tal efecto. La única cosa que tenemos es un equipo de aire acondicionado, pero no tiene el tipo de aislamiento necesario. Y otra parte de la colección
está en los pasillos de facultad, en armarios, en condiciones absolutamente subóptimas. La única razón por la que esas muestras aún persisten es porque están conservadas con una sustancia cancerígena que se llama bicloruro de mercurio, que es con la que tradicionalmente se preservaban las muestras en todo el mundo. Pero bueno, nosotros en 2003, creo, decidimos cortar con eso, por razones obvias, y lo que hacemos es descontaminar a las muestras a través de someterlas a frío, menos 18 grados durante 48 horas, y con eso matamos cualquier insecto o patógeno que haya estado en directo contacto con la planta. El tema es que una vez que tú sacás esa planta y la expones al ambiente, es susceptible de que sea atacada por otros insectos y sean comida. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una colección? Que una muestra que costó mucho conseguirla, mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, que tuviste que caminar a 11 kilómetros para subir una sierra, y que era una muestra que no se colectaba hace décadas y que la encontraste, venga un insecto y te coma todas las partes y después no quede destruida. Entonces, esa situación de precariedad en la que se encuentra la colección de la Facultad de Agronomía tampoco es ajena a las otras colecciones. Capaz que el Jardín Botánico está en un poquito mejor estado, pero en general las muestras no están en las condiciones ideales en las que deberían estar para asegurar su mantenimiento prolongado en el tiempo. Yo haría una pregunta a Mauricio. ¿Qué pasa si mañana un incendio destruye la colección que tiene más de 150 años? ¿Qué pasa si un fin de semana se rompe un caño de un edificio viejo, como todo donde está lo de la Intendencia, donde está lo del museo y donde está lo de facultad, se rompe un caño y cae agua sobre las muestras que tienen más de 150 años y el trabajo de cientos de botánicos para poderla coleccionar? Y después, esas muestras son irrecuperables muchas, porque a veces son casos únicos, muestras únicas. ¿Qué valor patrimonial tienen toda esa colección que durante 150 años gente como tú, tus antepasados botánicos en la cátedra juntaron, y hay horas y horas, días y días, meses y meses de caminata, de recolección, de identificación, como tú bien explicaste? ¿Quién se hace responsable si se destruye eso que es patrimonio del Uruguay? El valor es absolutamente incalculable de esas muestras, ¿sí? Y si se destruye una muestra colectada por Rosenburg, ¿sí?, en el 60, ¿sí?, por poner un ejemplo, digamos, eso no lo podemos recuperar. Nosotros podremos, a partir del cuaderno de colectas, intentar llegar al mismo lugar, pero bueno, las poblaciones son también móviles, generalmente no están fijas en un lugar, pueden irse desplazando un poco en el espacio según se van modificando un poco los ambientes, o capaz que en ese lugar donde fue colectada la planta, hoy día hay un plantío de soja y no existe más. El único registro que tenemos de la muestra ocurriendo en ese lugar del mundo era esa, y la perdimos. Entonces el valor patrimonial, digamos, nosotros siempre nos gusta enfatizar el valor científico del estudio de las muestras, pero hay un componente patrimonial que no se puede dejar de lado y que no es para nada menor. Y eso es un poco lo que está en juego en este momento, debido a que todas nuestras colecciones no están en el estado ideal. Y es un poco lo que nos tiene sumamente preocupados desde hace unos cuantos años, y estamos atrás de conseguir de que nuestras autoridades como que realmente encuentren una conexión, se den cuenta de la relevancia que tiene eso, ¿sí? ¿Qué planes hay al respecto? ¿Hay alguna idea de qué posibilidades se pueden dar para, entre otras cosas, unificar los herbarios y que estén en un lugar? Bueno, eso es una excelente observación que tú haces. En este momento estamos trabajando justamente para lograr una unificación de la mayoría de los herbarios en Uruguay. Dado el tamaño de nuestro país, es una cosa como que tiene sentido para maximizar uso de recursos. Y bueno, se está trabajando a nivel en facultad para generar consensos y armar una comisión interinstitucional para que interiorizara a distintos organismos. Porque el tema es que los montos de los que estamos hablando para, digamos, construir un herbario, ¿sí?, siguiendo los estándares internacionales que permiten tanto el almacenamiento como que tenga capacidad de crecer y de estudiar las muestras, no son montos a los que nosotros tenemos acceso en los llamados normales que hay para recursos de investigación. ¿Sí? Vi una
una cosa gráfica que ustedes manejan, que es lo que sale más o menos a hacer 1,5 kilómetros de ruta. Exacto, sí. En este programa que ha tenido el gobierno actual de mejora de infraestructura de caminos y de rutas, es lo que sería, ¿sí? 1,5 kilómetros. Nosotros a veces pensamos, bueno, que hagan la ruta un poquito más corta y de repente cortan una curva y podemos ahí tener una infraestructura que permitiría lograr un avance significativo en todo lo que es el conocimiento de la biodiversidad vegetal en nuestro país, que es algo que independientemente del valor científico inmediato que tiene un valor estratégico para el Uruguay. Sí, yo comentaba algunos colegas ejemplos bien claros de materiales que se extrajeron de Uruguay que hoy permiten un comercio mundial de cientos de millones de dólares, como por ejemplo todas las petunias. Las petunias son unas flores de cantero tal vez más utilizadas en todo el mundo, y la mayor parte del material genético se extrajo de Uruguay, ¿sí? En épocas pre-protocolo de Nagoya. Otro ejemplo es el del guayabo del país, que fue mejorado en Nueva Zelanda, pero a partir de materiales extraídos de Uruguay, ¿sí? Y eso también es algo que mueve cientos de millones de dólares en todo el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más hay entre todo ese abanico de diversidad vegetal que tenemos en nuestro país que nos permitiría que nuestros conciudadanos tuvieran una mejor existencia, ¿sí? A través del uso de esa diversidad en el buen sentido, no estoy hablando explotación y degradación, no estoy hablando uso en buen sentido. Entonces, eso viene del conocimiento, y el primer punto para acceder a ese conocimiento es tener una buena colección. Tengo un par de mensajes. A ver, por ejemplo, hay quien dice, muy interesante la nota, les recomiendo la película de Leandro Listorti, Herbaria, creo muy oportuna, y nos manda el link incluso. Y después hay quien pregunta, Virginia dice también, muy buen tema hoy el de conexión interior. ¿Pueden consultarle al profesor si la facultad puede dar semillas de plantas viejas o antiguas como de tomates originarios? Porque es muy, muy difícil de encontrar salvo el mano a mano. Bueno, el tema es que los tomates no son originarios de nuestro país, son originarios de los Andes, y entonces, eso no lo manejamos nosotros, al menos en botánica. Sí, sí, nosotros tenemos acceso a materiales que ocurren naturalmente en Uruguay. Sí, pero eso, habría que buscar, lamentablemente, sí, en otro lado, la fuente de eso. Jorge plantea, por otro lado, un bajón esto que están contando. ¿No hay autoridad que se ocupe con su presupuesto? Bueno, ya tuviste una entrevista con el presidente de la República. Sí. Somos todos sensibles ante el caso. El miércoles tiene una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Creo que van por buen camino. El apoyo de la Facultad de Agronomía, el apoyo de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Y ahora tengo una carta de la Facultad de Agronomía de la UDE, que dice: como botánico y decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, expreso nuestro firme respaldo al proyecto de Flora del Uruguay. Este proyecto, encaminado a salvaguardar la riqueza del herbario nacional, reviste una trascendencia vital para la conservación y el estudio de biodiversidad vegetal de nuestro país. Firma el ingeniero agrónomo Master of Science Philip Davis. Bien. Así que bueno, expectativas hay. Expectativas hay. A mí lo que me llena un poco de esperanza es que se está generando un movimiento, de concientización. Estas comisiones que se están formando en Facultad de Agronomía, la idea de unificar algunos herbarios, al menos los herbarios de la UDELAR, y tal vez con mucha seguridad también con el del Jardín Botánico. Y bueno, estos encuentros que estamos teniendo con algunas de nuestras autoridades, el presidente se mostró muy interesado en la idea y prometió buscar algunas formas de conectar a los distintos organismos que pudieran estar involucrados directamente. Entonces yo creo que estamos llegando al punto donde podemos lograr una cierta de consenso para que se vea la relevancia que tiene esto, ¿sí? Increíblemente Uruguay no tiene aún una flora publicada, un listado de todas las plantas que existen. Estamos trabajando en solucionar eso. Muy pronto vamos a lanzar al aire, un portal de acceso a esa información donde cualquiera va a poder ver cuáles son las plantas que existen.
Así que creo que eso va a colaborar también a la difusión de esto. Otro mensaje, Mauricio dice: soy ingeniero agrónomo y por esta razón sé que la Facultad de Agronomía es una colección de plantas muy valiosa. Muchos hombres y mujeres de ciencia la han formado y generaciones de profesionales hemos aprovechado de ellas. Se valora tanto como debería esa valiosísima colección cuidarse. Se cuida y aprovechar tanto como se debería. Se debería aprovechar mucho más y cuidar mucho más. Sí, realmente, digamos, el valor intrínseco que tiene esa colección es de varias veces lo que necesitamos en realidad para construir un edificio que nos permita tenerla en las condiciones deseadas. ¿Sí? ¿Quién está faltando incorporarse? Ahí está el presidente, está el ministro de Transporte, falta el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo creo que digamos, la conexión con las actividades que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es obvia, el Ministerio de Ambiente ni que hablar, Ministerio de Turismo también, Ministerio de Cultura me parece que es importante. Yo creo que cuando logramos que todos esos actores, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ¿sí? Yo creo que cuando todos esos actores se sientan en una mesa y digamos, se les presenta la relevancia del tema, por qué es importante, que es un tema transversal que los toca a todos, yo creo que 1,5 kilómetros de ruta puede esperar, decís. Puede esperar y se pueden poner un poquito al hombro de todas esas instituciones. Yo creo que la Comisión del Patrimonio tendría que ver también, la Comisión de Patrimonio Nacional. Digo, esto es un tema patrimonial también. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Siguen nombrando instituciones, Carlos, que deberían sumarse. Bueno, Mauricio Bonifacino, botánico, profesor grado 4 de la Universidad de la República, de la Facultad de Agronomía. Gracias, gracias Mauricio por compartir entonces este trabajo que hay detrás que nos permitió visibilizarlo, ¿no? Hay quien dice, bueno, el saludo especial y qué importante lo que hacen también muchos investigadores manteniendo esto a pulmón, ¿no? Así que gracias por contarnos y bueno, y ojalá tengan novedades entonces. El agradecido soy yo por el espacio y ojalá que mucha gente se sume a esto porque, digamos, estoy viendo que en general hay una apreciación muy grande sobre las plantas, incluso ahora con aplicaciones como iNaturalist, ¿sí? Que permite que las personas puedan sacar una foto y que la comunidad ayude a identificar. Nosotros también nos estamos apoyando en las observaciones que hacen personas comunes en sus viajes, simplemente porque les interesó una planta. Entonces creo que estamos en un momento que puede llegar a marcar una diferencia en cómo podemos ir avanzando con este tema y yo les agradezco mucho por el espacio. Carlos, gracias. Como mensaje final es una pregunta. Si llega a pasar algo con esas colecciones, ¿quién se va a hacer responsable?